Antiguamente en la radio estaba prácticamente todo libreteado, todo estaba escrito y muchas veces eso sonaba un poco acartonado, artificial. Pero también en muchas otras ocasiones era una exquisitez para el oído. Ese cuidado, puesto en cada una de las palabras, en los silencios y también en un humor muy refinado, ingenuo y a veces hasta surrealista, es el sello que imprimió en la radio el maestro, Juan Carlos Mesa. Juan Carlos Mesa, usted es conocido sobre todo en la televisión, pero también hizo radio y empezó en la radio, ¿no? Sí, bueno, los que son coetáneos míos o casi coetáneos míos, todos han empezado como yo en la radio, porque eran tiempos en que la televisión no existía, ¿no? Yo me incorporé a la radio, era un poco una rata de discoteca, de control, hacía un poco de todo, era un hombre orquesta, ¿no? Y mi ópera prima en radio no fue precisamente el programa de folclore, sino un programa cómico. Yo empecé haciendo humor con una troupe que estaba integrada por los empleados de la radio. Hicimos un grupo que no eran precisamente actores, excedía un poco la condición de locutor, operador, etcétera, que había en cada uno porque actuaban personajes. Pero yo empecé haciendo esa radio, creando personajes, y entonces me enamoré de un estilo de proponer humor a través de la comedia radial. Y le incorporé, una vez que vine a Buenos Aires, le incorporé a los personajes sonidos de piso, que era únicamente un elemento de los teleteatros, ¿no? Las telenovelas usaron siempre del sonidista de piso, pero en los programas de humor no lo había. Entonces yo cuando llegué a Buenos Aires y comencé a hacer radio, hice el tenis de mesa, y entonces tenía sonido de piso, no solamente para las puertas y los pasos, sino que yo utilizaba sonidos que me parecían divertidos para darle color a determinados personajes. Y a veces en esos casos, por ejemplo, el chiste o el remate podía estar sostenido en un efecto sonoro. Muchas veces sí. Muchas veces sí. Yo tenía un personaje, de los muchos que tuve la suerte de escribir. Cuando hacía La máquina de contar, yo tenía un personaje de un tipo que subía con su pareja a un mateo de estos que hay en el zoológico, y resulta que el tipo no sabía que el caballo había sido un caballo de carrera, que el mateo lo había comprado. Entonces era una visita guiada que hacía el cochero, pero la gracia estaba en que a medida que el mateo avanzaba, el caballo iba agarrando velocidad porque era un caballo de carrera. Y entonces empezábamos en Figueroa Alcorta y terminábamos en Chascomús, porque cada vez corría más. ¿Por qué el protagonista del sonido? Porque era un espectáculo aparte verlo al sonidista haciendo los cascos del caballo en la granza, ¿no? Y entonces le excitábamos, que era lo que me gustaba, la imaginación al oyente, porque el oyente, sea desde la radio del auto o desde donde me escuchara, era como que estaba viendo al caballo y estaba viendo al mateo y a la mujer gritando porque se le volaba el sombrero, la peluca, la dentadura, todo. Un panorama espectacular, apreciado público, porque estamos presenciando algunas carlitas, carlas.